Nuestro planeta es el hogar de miles de pueblos, culturas y civilizaciones presentes y pasadas. Cuando hablamos de tribus, generalmente asociamos este nombre a comunidades salvajes y caníbales. Pero no siempre es así. Las tribus, además de ser culturas resegadas y aisladas voluntariamente del desenfreno moderno, ellas tienen costumbres y modos de vida que de alguna forma nos enseñan a convivir con nuestro medio ambiente. En este momento te llevaré por el mundo, visitaremos 10 tribus, las cuales conservan muchas de sus tradiciones ancestrales. Modos de vidas que han desafiado el tiempo y se han hecho inmortales en la conciencia humana. 10 tribus con costumbres raras. Número 1. Los Nukak. Son un pueblo indígena que vive en la selva húmeda tropical, entre los ríos Guaviare y Nírida, en el departamento del Guaviare, República de Colombia. Son cazadores-recolectores con patrones nomádicos estacionales. Cazan monos y aves con cerbatanas construidas de tallos de palma y dardos con curaré, un veneno especial para paralizar la víctima. Usan además la cerbatana con tabletas llenas de látex para cazar aves pegando sus plumas y alas en pleno vuelo. Tienen particularmente unas costumbres muy curiosas. Con los dientes de la piraña, fabricaban juegos de cuchillas. Consideran que hay 3 mundos. Arriba Ea, el mundo donde vivimos ahora Ge y el mundo de abajo Bak. Las personas vinieron a este mundo desde Bak, junto con algunos animales y plantas. Kak significa persona, y el prefijo Nu se aplica a quienes proceden de abajo y viven ahora en este mundo. Número 2. Cuello de jirafas. Las Padawan forman parte de la tribu Kayan, una de las minorías étnicas tibeto-birmanas de Birmania. Esta tribu está compuesta por alrededor de unos 7.000 miembros, los cuales pertenecen al estado de Shan. La característica más notable de los miembros de este grupo étnico es su largo cuello adornado con grandes anillos que le sirven de sostén. Las mujeres cuellos de jirafas, como suelen llamarles comúnmente. En la década de los 90, emigraron en grandes cantidades a Tailandia, todo esto debido al conflicto armado con el régimen militar de Birmania. Este grupo étnico justifica el uso de los anillos en su cuello debido a ciertas creencias. Las mujeres suelen llevar dicho avalorio por la creencia entre ellos que estos les sirve para evitar mordeduras de tigres. También se dice, entre otras conclusiones, que con ese elemento alrededor del cuello se afea a las mujeres y así se evita que sean esclavizadas por otras tribus. Cuando las niñas tienen 5 años de edad, se le comienza a colocar los aros alrededor de su cuello, los cuales van presionando poco a poco la clavícula hacia abajo mediante la adición de anillos, haciendo que parezca que tienen el cuello más largo. Dentro de la tradición del grupo étnico, los collares se consideraban joyas. Cuanto más largos, mayor el atractivo de la mujer, puesto que, aparte de resaltar la belleza de quien lo llevaba, era prueba de que provenía de una familia rica. El gobierno birmano trató de hacer desaparecer esta costumbre, intentando cambiar la imagen de país poco desarrollado. Por ello, muchas mujeres rompieron la tradición, pero viendo que los turistas en los últimos años van buscando a las famosas mujeres de cuello de jirafa y que es un negocio rentable, no han permitido que se pierda la tradición. Número 3. Los Himba. Himba es el nombre de una etnia de nativos de la región árida de Cunene, en lo que en una época fue el Bantustán de Kaokoland, norte de Namibia. Los Himba son un pueblo seminómada, criadores de ganado. Los Himba son el único grupo de nativos de Namibia que aún conserva el original estilo de vida que tenía hace algunos siglos. El jefe de cada tribu es además su líder espiritual. Se permite la poligamia. Sin embargo, el máximo de tiempo que un hombre puede pasar con la misma esposa sin atender a otras 2 noches. Los Himba no llevan ropa, aparte de un básico taparrabos, pero usan gran cantidad de ornamentos al estilo de collares y brazaletes. Sin duda, una de las principales características de este grupo étnico es el ornamento que usan las mujeres en su pelo y en la piel, lo que las hace ver de un tono rojizo intenso en su cuerpo. Las mujeres y las niñas tienden a realizar más trabajo de mano de obra que los hombres y los niños.
Por ejemplo, el transporte de agua a la aldea, el lucido de barro de las casas de madera mopane, con una mezcla tradicional de suelo de arcilla roja y estiércol de vaca gente aglutinante, la recolección de leña, asisten a los cultivos de calabaza utilizadas para la producción y asegurar un suministro seguro de leche agraria, cocinar y servir las comidas, así como artesanas en la elaboración de artesanías, ropa y joyería. Debido a la dureza del clima del desierto en la región donde viven y su aislamiento de las influencias externas, las Obaimba han logrado mantener y preservar gran parte de su estilo de vida tradicional. Los miembros viven bajo una estructura tribal basada en la ascendencia bilateral que les ayuda en vivo en uno de los ambientes más extremos de la Tierra. Número 4. La tribu Mursi. Los Mursi son una tribu africana que se localiza en Debubomo, Etiopía, cuyos integrantes se calcula que son unos 9000, y que viven principalmente en las estepas de Jinka y las montañas del Lomo Parque en la región del Lomo Central en Etiopía. Su idioma, el Mursi, pertenece a las lenguas nilo-saharianas. Sobre su origen se conoce muy poco, solo se cree que son una escisión de la etnia Durma de Sudán. Se dedican principalmente al pastoreo, ganado vacuno, y también a la agricultura, cereales, sorgo y maíz. También son recolectores de miel. Los Jalaba, consejo de hombres de más edad del poblado, son los que toman las decisiones. Los Mursi mantienen entre otras tradiciones ancestrales la dunga, batalla festiva entre jóvenes provistos de unas largas cañas, en las que los guerreros que consiguen la victoria obtienen el derecho a escoger esposa y el respeto de los contrincantes. Sin duda alguna la característica más representativa de esta tribu son las mujeres. Las mujeres Surma lucen platos de arcilla incrustados en sus labios y en las orejas. Los labios inferiores de las mujeres están moldeados según el diámetro de los platos, confeccionado a base de barro o de madera, que las hace más atractivas frente a los hombres de la tribu. Los hombres lucen unos espectaculares dibujos pintados con tiza blanca por todo su cuerpo. Número 5. La tribu Korubo. Korubo o Korubo es el nombre dado a una tribu de indígenas que viven en el Valle del Javari, en la cuenca del Amazonas occidental. Este grupo se autodenomina Tzlala y en portugués se conocen como calceteros golpeadores. La mayoría de lo que se conoce sobre esta tribu está basado en la investigación del explorador brasileño Sidney Pozuelo, quien contactó con la tribu por primera vez en octubre de 1996. Los corubos viven alejados de la sociedad moderna, aunque en numerosas ocasiones han tenido contacto violento con las comunidades circundantes. Existe un pequeño grupo dirigido por una mujer llamada Maya. Esta porción de la tribu tiene alrededor de 23 miembros y el grupo más grande se estima que tiene 150 miembros. La vivienda tradicional es la maloca, grandes cabañas comunales. Se alimentan de peces, monos araña, aves, cerdos salvajes, frutas, mandioca y maíz. Tienen conocimientos de agricultura, para cuyas cosechas se hace limpieza de monte, y practican la recolección y la caza. Su principal arma de caza y combate es una especie de porra o garrote. También utilizan dardos venenosos. Una de las causas principales de enfermedad y fallecimiento dentro de la tribu es la malaria. Por causa de su aislamiento, no se conoce con exactitud el número de corubos que componen esta comunidad, pero, basándose en el recuento de casas en reconocimientos aéreos, se estima que la población es de algunos cientos de individuos. No tienen prácticas espirituales o religiosas conocidas. Ocasionalmente, practican infanticidio por razones desconocidas. Hombres y mujeres se pintan ellos mismos con un tinte rojo obtenido de una planta denominada achiote. Lastimosamente la ganadería extensiva y la explotación petrolera amenazan sus lugares de caza en la Amazonia. Número 6. Los pigmeos. Pigmeos, es el término usado para referirse a una serie de grupos humanos cazadores-recolectores que viven en selvas ecuatoriales africanas y que se caracterizan por su baja estatura. Los hombres miden menos de 1,5 metros de media. Los pigmeos se encuentran situados en el centro de África, región del Congo. A veces se llama también pigmeos a los aborígenes de menor talla del sureste de Asia y otras regiones.
Los grupos más estudiados son los Mbuti de la selva de Ituri en la República Democrática del Congo, que fueron el tema de un estudio de Colin Turnbull, de Forest People, 1962. Entre los demás grupos africanos están los Aka, Baka, Binga, Efe, Bokidua. Cazan con redes, flechas y jabalinas antílopes, monos, cerdos, aves y otros animales, recolectan frutas, tubérculos y miel y además practican intercambios con los pueblos vecinos y algunos trabajan para esos vecinos, de quienes en la mayoría de los casos han adoptado el idioma. Existen algunas palabras comunes para las tribus pigmeas africanas, aún las más separadas, lo que indica que en el pasado podrían haber tenido una lengua común. Una de esas palabras es el nombre del espíritu de la selva, Genji. Tras pruebas genéticas, se estima que divergieron de los demás grupos africanos muy antiguamente, hace 70.000 años, adaptándose a la vida en la selva ecuatorial africana. Esta sería la divergencia humana más antigua luego de la de los Khoisan. Asimismo, la diferencia entre los pigmeos del este con los del oeste sería de unos 20.000 años. En la República del Congo se estima que los pigmeos Babongo y Babinga constituyen un 10%, unos 300.000, aunque no hay datos oficiales que censen a la población indígena. Los pigmeos africanos son particularmente conocidos por su música vocal, habitualmente caracterizada por una improvisación comunal de denso contrapunto, polifonía y uso de yodel. Formalmente, la música consiste en, como mucho, solo 4 partes y puede ser descrita como un ostinato con variaciones o similar a un pasacaglia, en que es cíclica. Número 7. La tribu Soe. Los Soe, también conocidos como Soe o Soe, son una tribu nativa de Brasil. Usan una lengua perteneciente a la familia Tupí. Todos los Soe visten el poturu, una pieza de madera que les atraviesa el labio inferior. No saben de dónde viene esta tradición. Siempre ha sido así, el poturu les distingue de otras tribus. Desde que tienen 6 años, niños y niñas llevan el poturu. Pequeño al principio, aumenta hasta las 7 pulgadas al llegar a la edad adulta. Los Soe tienen grandes plantaciones cerca de sus pueblos en las que cultivan yuca, plátanos, patatas dulces y urucum. Los padres evitan siempre cualquier patronazgo sobre sus hijos para que aprendan más rápido sobre sus propios errores. Nunca les castigan, exceptuando muy raras excepciones. Los Soe no se preocupan por sus derechos internacionales. Ni siquiera saben que son brasileños. Ellos duermen en hamacas colgadas del techo. La característica más visible, admirable y que todos deberíamos aprender de este pueblo, radica en que ellos viven en total equilibrio con la naturaleza, solo cogen lo que realmente necesitan. Es una sociedad donde no existe el odio ni la envidia. Se ayudan sin ningún tipo de interés, respetan a sus mayores y cuidan de ellos hasta su muerte. Número 8. Los Jarawa. Los Jarawa son un pueblo que por milenios ha vivido en las selvas de lo que hoy son las Islas Andamán. Son cazadores-recolectores nómadas. Se dedican a la caza de cerdos salvajes y lagartos monitor, a la pesca con arcos y flechas, y a la recolección de semillas, bayas y miel. Viven en 9 grupos de 40, 50 personas en Andamán del Sur y Andamán del Medio. El origen de esta tribu constituía un enigma y se discutía cómo una población de raza negra había podido llegar en la antigüedad a lugares tan lejanos y especialmente a las aisladas Islas Andamán. Ahora se sabe que los primeros habitantes de Asia procedían del oriente de África y poblaron en primer lugar la costa sur del continente. Durante la última glaciación, las Islas Andamán eran mayores y estuvieron muy cerca unidas con Birmania por un istmo, de forma que los antepasados de sus actuales habitantes pudieron alcanzar el lugar sin cruzar el mar o cruzándolo con pequeñas embarcaciones. Los Jarawa son delgados, de piel oscura, pelo rizado, baja estatura y se parecen físicamente a los Semán de la península malaya y a los Aeta de las Filipinas, por lo cual se les describía como integrantes del grupo racial de los Negrito. Actualmente la principal amenaza actual contra los Jarawa se deriva de la invasión de su tierra, desencadenada por la construcción de una carretera a través de su selva en los años 1970. La carretera ha atraído a colonos, furtivos y madereros a la tierra Jarawa. Estos cazan a los animales de los que se alimenta la tribu, recortan su territorio y les exponen a enfermedades.
Algunas organizaciones indigenistas, como Survival International, critican el proyecto y denuncian que el gobierno indio no ponga más énfasis a la hora de hacer cumplir las condiciones que permiten no sedentarizar a los Jarawa. Además de esto, la actividad turística constituye un gran problema. Cada día miles de turistas viajan por la Namanterun Road, la carretera que atraviesa ilegalmente la reserva Jarawa, para avistar a los miembros de la tribu. Los Jarawa son tratados como meras atracciones o animales en un parque safari. Incluso han sido documentados casos de indígenas obligados a bailar a cambio de dulces. Además de afectar su dignidad, el paso de turistas por la carretera ilegal representa una amenaza real para las vidas de los indígenas. Los Jarawa corren el riesgo de ser diezmados por las enfermedades llevadas por los visitantes extranjeros, contra las cuales tienen escasas o nulas defensas inmunitarias. Número 9. Los Korowai. Los Korowai, también conocidos como Kolufo, son un pueblo aborigen del sureste de Nueva Guinea Occidental. Son aproximadamente 3.000 personas. Hasta la década de 1970 no mantenían contacto con ningún otro pueblo que no fuera su propia gente. Consideraban a los pocos extranjeros que veían como laleo, demonios fantasmas. El primer contacto con antropólogos ocurrió el 17 de marzo de 1974. 3. Los Korowai hablan una lengua del grupo Auyudumut. Esta lengua se conoce con el nombre de Korowai o Kolufaut. Son cazadores-recolectores y horticultores itinerantes, que practican la agricultura de subsistencia migratoria. Tienen excelentes habilidades para la caza y la pesca. Comen principalmente cerdos salvajes, ciervos, plátanos y harina de la palma de sagú. Algunas actividades corresponden a un género específico, tales como la preparación del sagú y la realización de ceremonias religiosas en las que solo los hombres adultos están involucrados. Su arquitectura es característica especial. Construyen sus casas en las copas de los árboles en medio de la selva, en las que conviven en grupos formados por 10 o 12 individuos. Estas casas son sostenidas por largas varas fuertes o vigas, y su alta ubicación protege a los moradores de las inundaciones, de los mosquitos, del humo de las hogueras de cocina que sale fácilmente y de los ataques de animales depredadores o de enemigos que quieran capturarlos o matarlos. El clan patrilineal es la unidad fundamental con respecto a la organización social, económica y política, con el sistema Oma de parentesco. En la sociedad Korowai se encuentran las formas de levirato institucional y predominio de relaciones avunculares, así como un tipo de relaciones para evitarse entre afinines. Debido a que los hombres deben pagar una dote, se casan después de los 20 años de edad, mientras que las mujeres se casan inmediatamente después de su primera menstruación. Un hogar se compone de un hombre Korowai, una o más esposas y sus hijos solteros, y puede tener hasta 15 personas. Una comunidad puede constar hasta de 5 hogares con sus respectivas casas. El matrimonio es exogámico y polígamo. Se da preferencia a una relación conyugal con la hija del hermano de la madre de él, clasificatoria. La guerra entre clanes se producía principalmente debido a acusaciones de brujería, que era castigada con la práctica canibalismo sobre el supuesto culpable. Número 10. Los Aeta. Los Aeta, Acta o Aita son indígenas que viven en zonas desoladas de las montañas de Luzón en Filipinas. Son considerados como negritos, por su pelo, su pequeña estatura, el pelo rizado, la pequeña nariz y los ojos marrones oscuros. Los Aeta fueron incluidos en el grupo de gente considerado negrito durante el dominio colonial español. Se conocen varios grupos Aeta en Luzón del Norte como Puguto Pugot, un nombre designado por sus vecinos que hablan ilocano y que es el término familiar para aquellos con la tez más oscura. En ilocano, la palabra también quiere decir el trasgo o espíritu forestal. La esperanza de vida en el nacimiento de los Aeta es solamente de 16,5 años, con solo un tercio de los niños que sobreviven a la edad adulta, 15 años. Las jóvenes alcanzan la altura adulta a la edad de 12 o 13 años. Existen varias teorías sobre la religión dominante entre los Aeta. Quienes los consideran monoteístas argumentan que varias tribus Aeta creen en un ser supremo, que es el que domina espíritus menores o deidades. Un ejemplo es el Aeta del monte Pinatubo que adora a Aponamaliari. Los Aetas son también animistas.
Los Aeta del Pinatubo, por ejemplo, creen en espíritus ambientales como Anito y Kamana, y que los espíritus del bien y del mal habitan en el ambiente, como los espíritus del río, el mar, el cielo, la montaña, la colina o el valle. Todas las comunidades Aeta han adoptado las lenguas austronesias, las cuales han ido cambiando con el tiempo hasta conformar lenguas diferentes. Estas incluyen, por orden del número de hablantes, Amagindi, Magansi, Abeyen, Ambala, y Maribeleño. Los Aetas intencionadamente dañan su piel en la espalda, brazos, pecho, piernas, manos o abdomen para luego irritar las heridas con el fuego, la cal u otro medio de formar cicatrices. Los Aetas generalmente usan ornamentos típicos. Las flores y las hojas son usadas como tapones para los oídos. Su ropa tradicional es muy simple. Las jóvenes llevan el abrigo alrededor de faldas. Las mujeres mayores llevan un paño de corteza, mientras los hombres mayores llevan paños de lomo. Las ancianas del acta llevan una tira de paño de corteza que pasa entre las piernas y es conectada a una cuerda alrededor de la cintura. Los Aetas son expertos en el tejido y en el trenzado. Solo los hombres hacen brazaletes y también producen impermeables hechos de hojas de palma cuyas bases rodean el cuello. Todas estas tribus hacen parte de nuestro planeta, algunas con costumbres muy diferentes a las nuestras, pueden parecernos raras, misteriosas o curiosas, pero son parte vital del sistema de vida de nuestro único hogar, la Tierra. Ama la vida, cuida de ella, siembra árboles y protege los ríos, son las venas de un complejo sistema del cual tú eres el resultado.